Un derecho es un principio moral que define y sanciona la libertad de acción de un hombre en un contexto social. Solo hay un derecho fundamental, todos los demás son sus consecuencias o corolarios. El derecho del hombre a su propia vida. La vida es un proceso de acción autosustentada y autogenerada. El derecho a la vida significa el derecho a efectuar acciones de autosustentación y autogeneración, lo que significa libertad de tomar todas las medidas requeridas por la naturaleza de un ser racional para mantener, mejorar, realizar y disfrutar de su propia vida. Tal es el significado del derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. El concepto de derecho se refiere solo a la acción, específicamente, a la libertad de acción. Significa libertad de compulsión física, de coerción o de interferencia por parte de otros hombres. Así, para cada individuo, un derecho es la sanción moral de un positivo, de su libertad de actuar basado en su propio juicio, para conseguir sus propias metas, por su propia elección voluntaria y sin coacción. En cuanto a sus vecinos, los derechos de él no les imponen ninguna obligación a ellos, excepto de tipo negativo. Abstenerse de violar los derechos de él. El derecho a la vida es la fuente de todos los derechos, y el derecho a la propiedad es su única implementación. Sin derechos de propiedad ningún otro derecho es posible. Como el hombre tiene que mantener su vida por su propio esfuerzo, el hombre que no tiene derecho al producto de su esfuerzo no tiene medios para sostener su vida. El hombre que produce mientras otros disponen de lo que produce, es un esclavo. Tened en cuenta que el derecho a la propiedad es un derecho a la acción, como todos los demás. No es el derecho a un objeto, sino a la acción y a las consecuencias de producir o conseguir ese objeto. No es la garantía de que un hombre vaya a obtener un bien específico, sino solo una garantía de que será el propietario de ese bien si lo obtiene. Es el derecho a obtener, guardar, usar y disponer de valores materiales. Derechos son un concepto moral, el concepto que nos da una transición lógica desde los principios que guían las acciones de un individuo hasta los principios que guían su relación con otros, el concepto que preserva y protege la moralidad individual en un contexto social, el vínculo entre el código moral de un hombre y el código legal de una sociedad, entre ética y política. Los derechos individuales son el medio de subordinar la sociedad a la ley moral. El hombre tiene estos derechos, no por el grupo ni para el grupo, sino contra el grupo, como una barrera que el grupo no puede cruzar. Estos derechos son la protección del hombre contra todos los demás hombres. La fuente de los derechos del hombre no es ni la ley divina ni la ley parlamentaria, sino la ley de identidad. A esa, y el hombre es el hombre. Derechos son condiciones de existencia requeridas por la naturaleza del hombre para su supervivencia apropiada. Si el hombre ha de vivir en la tierra como hombre, es lo correcto que él use su mente. Es lo correcto que actúe según su propio libre albedrío. Es lo correcto que trabaje por sus valores y retenga el producto de su trabajo. Si la vida en la tierra es su objetivo, tiene el derecho a vivir como un ser racional. La naturaleza le prohíbe lo irracional. Cualquier grupo, cualquier pandilla, cualquier nación que intente negar los derechos del hombre es incorrecta, lo que significa, es malvada, lo que significa, es antivida. Dado que el conocimiento, el pensamiento y la acción racional son atributos del individuo, dado que la opción de ejercer su facultad racional o no depende de cada individuo, la supervivencia del hombre requiere que aquellos que piensan sean libres de la injerencia de los que no lo hacen. Dado que los hombres no son ni omniscientes ni infalibles, deben ser libres de estar de acuerdo o en desacuerdo, de cooperar o seguir cada uno su curso independiente, cada uno según su propio juicio racional. La libertad es el requisito fundamental de la mente del hombre. Los derechos individuales son el único principio apropiado para la convivencia humana, porque está basado en la naturaleza del hombre, es decir, en la naturaleza y las necesidades de una conciencia conceptual. El hombre gana enormes valores al tratar con otros hombres. Vivir en una sociedad humana es la forma adecuada de vida, pero solo bajo ciertas condiciones. El hombre no es un lobo solitario y no es un animal social. Es un animal contractual. Él tiene que planificar su vida a largo plazo, tomar sus propias decisiones, y tratar con otros hombres por acuerdo voluntario, y tiene que poder confiar en que cumplan los acuerdos a los que se comprometieron. Un derecho es la sanción de acción independiente.
Derecho es lo que puede ejercerse sin el permiso de nadie. Si existes solo porque la sociedad te permite que existas, no tienes derecho a tu propia vida. Un permiso puede ser revocado en cualquier momento. Si, antes de emprender cualquier acción tienes que pedirle permiso a la sociedad, entonces no eres libre, te concedan el permiso o no. Solo un esclavo actúa bajo permisos. Un permiso no es un derecho. No cometas el error, en este punto, de pensar que un trabajador es un esclavo y que él realiza su trabajo por permiso de su patrón. Él no lo tiene por permiso, sino por contrato, es decir, por acuerdo mutuo y voluntario. Un trabajador puede renunciar a su trabajo. Un esclavo no. El derecho a la búsqueda de la felicidad quiere decir el derecho del hombre a vivir por sí mismo, a elegir lo que constituye su propia felicidad privada, o personal, individual, y a trabajar para conseguirla, siempre que respete el mismo derecho en los demás. Esto significa que el hombre no puede ser forzado a dedicar su vida a la felicidad de otro hombre ni a cualquier número de otros hombres. Significa que el grupo, el colectivo, no puede decidir cuál ha de ser el objetivo de la existencia de un hombre ni determinar lo que él escoge como su felicidad. Dado que el hombre tiene derechos individuales inalienables, esto significa que los mismos derechos los tienen, individualmente, cada hombre, todos los hombres, y en todo momento. Por lo tanto, los derechos de un hombre no pueden y no deben violar los derechos de otro. Por ejemplo, un hombre tiene derecho a vivir, pero no tiene derecho a quitarle la vida a otro. Tiene derecho a ser libre, pero no tiene derecho a esclavizar a otro. Tiene derecho a elegir su propia felicidad, pero no tiene derecho a decidir que su felicidad está en la miseria, o el asesinato o el robo o la esclavitud, de otro. El propio derecho sobre el cual actúa define el mismo derecho de otro hombre, y sirve como una guía indicándole lo que puede o no hacer. No es la sociedad, ni ningún derecho social, lo que te prohíbe matar, sino el derecho inalienable de otro hombre a vivir. No es un término medio entre dos derechos, sino una línea divisoria que mantiene ambos derechos intactos. La división no se deriva de un edicto de la sociedad, sino de tu derecho individual inalienable. La definición de este límite no es establecida arbitrariamente por la sociedad, sino que está implícita en la definición de tu propio derecho. Dentro de la esfera de tus propios derechos, tu libertad es absoluta. Un derecho no puede ser violado, excepto por la fuerza física. Un hombre no puede privar a otro de su vida, ni esclavizarlo, ni prohibirle que busque su felicidad, excepto mediante el uso de la fuerza contra él. Cuando se le obliga a un hombre a actuar sin su consentimiento libre, o personal, individual y voluntario, su derecho ha sido violado. Por lo tanto, podemos establecer una clarísima división entre los derechos de un hombre y los de otro. Es una división objetiva, no sujeta a diferencias de opinión, ni a la decisión de la mayoría, ni al decreto arbitrario de la sociedad. Ningún hombre tiene el derecho de iniciar el uso de la fuerza física contra otro hombre. No hay tal cosa como el derecho a un trabajo, solo existe el derecho al libre comercio, es decir, el derecho de un hombre a aceptar un empleo si otro hombre decide contratarlo. No hay derecho a una vivienda, solo el derecho de libre comercio. El derecho a construir una casa o a comprarla. No hay derechos a un salario justo o a un precio justo si nadie opta por pagarlo, por contratar a un hombre o comprar su producto. No hay derechos de los consumidores a leche, zapatos, películas o champán si no hay productores que deciden fabricar tales artículos, solo existe el derecho a fabricar esos productos uno mismo. No hay derechos de grupos especiales, no hay derechos de agricultores, de trabajadores, de empresarios, de trabajadores, de hombres de negocios, de los viejos, de los jóvenes, de los que aún no han nacido. Solo hay derechos del hombre, derechos que posee cada hombre individual y todos los hombres como individuos. Si algunos hombres pueden exigir por derecho los productos de la labor de otros, esto significa que esos otros están siendo privados de sus derechos y condenados a trabajos forzados. Cualquier supuesto derecho de un hombre que requiera la violación de los derechos de otro, no es y no puede ser un derecho. Ningún hombre puede tener derecho a imponer sobre otro hombre una obligación que éste no escogió, un deber no recompensado o una servidumbre involuntaria. No puede existir tal cosa como el derecho a esclavizar. El fin no justifica los medios. Los derechos de uno no pueden obtenerse mediante la violación de los derechos de otros.
Dado que solo un hombre individual puede tener derechos, la expresión derechos individuales es una redundancia, que uno tiene que utilizar a efectos de clarificación en el caos intelectual de hoy. Pero la expresión derechos colectivos es una contradicción en términos. Un grupo, como tal, no tiene derechos. Un hombre no puede adquirir nuevos derechos por unirse a un grupo ni perder los derechos que ya posee. El principio de los derechos individuales es la única base moral de todos los grupos o asociaciones. Los derechos individuales no están sujetos a voto público. La mayoría no tiene derecho a votar para quitarles los derechos a una minoría. La función política de los derechos es precisamente proteger a las minorías de la opresión de las mayorías, y la menor minoría en la tierra es el individuo. Cuando los derechos individuales son abolidos, no hay forma de determinar quién tiene derecho a qué. No hay forma de determinar la justicia de las reclamaciones, los deseos o intereses de nadie. El criterio, por lo tanto, retrocede al concepto tribal de nuestros deseos están limitados solo por el poder de nuestra banda. Para sobrevivir en tal sistema, los hombres no tienen otra opción que temer, odiar y destruirse los unos a los otros. Es un sistema de tramas furtivas, de conspiraciones secretas, de pactos, favores, traiciones, y de golpes de estado repentinos y sangrientos. Una de las nociones utilizadas en todas partes para justificar el servicio militar obligatorio, es el derecho a imponer obligaciones. ¿Obligaciones, para quién? E impuestas, ¿por quién? Ideológicamente, esa noción es peor que la maldad que intenta justificar. Implica que los derechos son un regalo del Estado, y que un hombre tiene que comprarlos ofreciéndoles algo, su vida, a cambio. Lógicamente, esta noción es una contradicción. Dado que la única función apropiada de un gobierno es proteger los derechos del hombre, el gobierno no puede demandar control de su vida a cambio de esa protección. La única obligación implícita en los derechos individuales es una obligación impuesta, no por el Estado, sino por la naturaleza de la realidad, es decir, por la ley de identidad. La consistencia, que, en este caso, significa la obligación de respetar los derechos de los otros, si uno quiere sus propios derechos sean reconocidos y protegidos. Un embrión no tiene derechos. Los derechos no pertenecen a un ser potencial, solo a un ser real. Un niño no puede adquirir ningún derecho hasta que ha nacido. Los vivos tienen prioridad sobre los aún no vivos, o los no nacidos. El concepto de los derechos individuales es tal prodigiosa hazaña de pensamiento político que pocos hombres lo comprenden plenamente, y 200 años no han sido suficientes para que otros países lo entiendan. Pero este es el concepto al que le debemos nuestras vidas, el concepto que hizo posible que pudiéramos hacer realidad todo aquello de valor que hicimos, lograremos o experimentaremos. Si los hombres han captado alguna tenue pizca de respeto por los derechos individuales en sus tratos privados entre ellos, esa pizca se desvanece en cuanto consideran asuntos públicos, y lo que salta a la arena política es un cavernícola que no puede concebir ninguna razón por la cual la tribu no puede hundirle el cráneo a cualquier individuo si así lo desea.